Bienvenidos al noticiero del Poder Judicial, un espacio dedicado a revisar las principales informaciones ligadas a la justicia chilena. Corte Suprema revoca permiso de edificación en la comuna de Ñuñoa. Pese a la sentencia judicial, ya se han vendido más de 35 departamentos. Tribunal de Valparaíso acoge demanda por tutela laboral. Universidad Porteña vulneró garantía de indemnidad de un auxiliar. Más de 2.000 personas inocentes se encuentran en prisión preventiva. Se estudian alternativas para reparar el daño. Un grupo de vecinos interpuso un recurso de protección contra el director de obras de la Municipalidad de Ñuñoa por aprobar un permiso de edificación, a su juicio, de forma ilegal y arbitraria. El caso llegó hasta la Corte Suprema y el permiso fue revocado. Una situación compleja y de incertidumbre para las 38 familias que habitan este inmueble, el que deberá ser derrumbado. En julio del 2016, la novena sala de la Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de protección contra el director de obra de la Municipalidad de Ñuñoa y dejó sin efecto el permiso de edificación de este inmueble ubicado en calle Luis Pereira. La acción judicial fue iniciada por los vecinos de las casas colindantes. Si nosotros tenemos una casa al frente, se respeten tanto lo que es sombra, lo que es privacidad, lo que es los ruidos molestos, etcétera. O sea, es como principalmente eso, los derechos de los vecinos a vivir tranquilos. Eso fue lo que principalmente se buscó en un principio. Que el edificio tenga 5 pisos no presenta ilegalidad, pero sí el estudio de sombras. Además, se determinó falta de coherencia en el raciocinio para determinar la medida del antejardín, la que es de solo 5 metros, cuando el plan regulador de la comuna señala que los edificios de 4 pisos deben tener al menos 8. Por esto, en octubre del 2017, 4 votos a 1, la Corte Suprema ratificó el fallo. Los más afectados son los propietarios que adquirieron estos departamentos en ese edificio y que, según nuestra opinión, aquí las responsabilidades directas son del director de obra, porque él responde técnicamente. Segundo, según nuestro parecer, la empresa también tiene responsabilidades, porque ante el propietario, ante el que compró un departamento, el responsable es el primer propietario vendedor. Por lo tanto, todo lo relativo a tomar las medidas necesarias para evitar el perjuicio de los propietarios es responsabilidad de la empresa constructora. Hay soluciones administrativas. Si el tema es que esté de acuerdo con una cierta normativa, se adapta a esa normativa. Si el tema es esto puede llegar, aunque nunca se ha dado en Chile, hasta la demolición del edificio. Veo bastante difícil que se decrete la demolición, sobre todo porque la gente, existen 38 familias que están viviendo actualmente en el edificio, que compraron con permiso de edificación que estaban vigentes, que incluso los bancos aprobaron créditos hipotecarios respecto de estas mismas operaciones, ya que existían permisos de edificación y vigente, incluso existía el permiso, la recepción final del edificio estaba autorizada. La existencia de estos derechos adquiridos permite a los dueños defenderse mediante un recurso de protección ante una eventual demolición del inmueble. Pero lo concreto es que el caso no está del todo cerrado. La Municipalidad de Ñuñoa presentó un recurso de aclaración con nuevos antecedentes, con información que quedó en el limbo, ya que la Dirección de Obras Municipales depende administrativamente de la municipalidad, pero técnicamente de la Seremi de Vivienda. En el intertanto, entre la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema, el Seremi ordenó algunas modificaciones que se hicieron, pero como estaban de acuerdo, esas no fueron conocidas en su oportunidad y eso antecedente lo que hemos entregado en este recurso. Por su parte, los vecinos no han dado declaraciones oficiales más que un comunicado pegado en el frontis del edificio. Pero fuera de cámara, uno de ellos aseguró que están a la espera de las acciones que hagan efectivo el fallo judicial para evaluar qué medidas tomarán para proteger sus propias garantías constitucionales. La Corte de Apelaciones de Coyhaique cumplió 30 años. El presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmech, y el presidente del Tribunal de Alzada Aycenino, Luis Sepúlveda, encabezaron la conmemoración donde ministros y funcionarios de esa jurisdicción recibieron reconocimientos por su labor en la administración de justicia.
En una ceremonia encabezada por la máxima autoridad judicial, la Corte de Apelaciones de Coyhaique celebró sus 30 años de trabajo. El presidente del Tribunal de Alzada, Luis Sepúlveda, destacó el trabajo de los funcionarios de la jurisdicción aicenina. Hoy día ha tenido una ceremonia muy especial y esta Corte de Apelaciones que yo presido se siente plenamente satisfecha porque esta ceremonia en realidad es fruto de un trabajo de todos los que componemos la Corte, secretarias, relatores, jueces, ministros, empleados. Mis reconocimientos a todos ellos. La instancia estuvo marcada por un emotivo homenaje. Ministros, fiscales judiciales y funcionarios fueron distinguidos por su labor con la Administración de Justicia, situación que fue destacada por el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch. A todos, desde el presidente de la Corte de Apelaciones hasta el último funcionario, lo reitero siempre, del orden jurisdiccional y también del orden administrativo, porque han sido muy importantes en nuestra labor. Les quiero mandar un tremendo abrazo de reconocimiento y de esperanza de que van a seguir haciéndolo bien. Entre los homenajeados, 2 funcionarios que comenzaron en 1987 con la fundación de la Corte de Apelaciones de Coyhaique. Muy lindo, no solo para mí, sino que para todos aquellos que recibieron el reconocimiento, porque los que llegamos acá, cuando recién se instaló la Corte, en realidad vinimos a hacer patria. Muy emocionante esta ceremonia por los 30 años que llevamos de vida en esta región, la cual de un principio fue con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo todos, y somos una familia que trabajamos unidos. Además, se anunció dónde se construirá el próximo Centro de Justicia de Coyhaique, que permitirá mejorar la calidad y la atención de la Administración de Justicia en la 11ª región. La garantía de indemnidad busca proteger a los trabajadores que inician acciones administrativas o denuncias contra su empleador o empresa. Precisamente eso fue lo que vulneró una universidad de Valparaíso con uno de sus auxiliares, que presentó una demanda por tutela laboral que fue acogida por el Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso. Desde el año 2008, Franco Ramírez se desempeñaba como auxiliar de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Eso hasta marzo de 2017, cuando fue despedido por no presentarse a trabajar, a pesar de que gozaba de un permiso con goce de remuneraciones, que fue concedido por la empresa. Fue así como decidió poner una demanda de tutela laboral, que fue acogida por el Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso. El tribunal resuelve que en el caso en particular del presente fallo, había un despido no solo injustificado, sino un despido vulneratorio de los derechos fundamentales del trabajador. La sentencia deja en claro que el despido efectuado por la Casa de Estudios tuvo relación directa con la actividad sindical que realizaba Franco y por una serie de denuncias administrativas que había hecho en la Inspección del Trabajo. Es decir, se vulneró su garantía de indemnidad, que justamente busca proteger a los empleados que denuncian irregularidades en sus lugares de trabajo. La garantía de indemnidad está establecida en el artículo 485 del Código del Trabajo. Es un derecho o garantía nueva en nuestra legislación, solamente surge a partir de la reforma laboral, la ley 20.087, ¿ya? La garantía de indemnidad no responde a un derecho específico en sí mismo, sino que tiene por objeto cautelar, proteger la posibilidad que tenemos todos los trabajadores de acceder a los tribunales y a la protección, en este caso que nos confieren. El despido del trabajador, más allá del fundamento legal que dio la empresa al momento de su desvinculación, estaba motivado necesariamente por un ánimo de represalia, como dice la legislación, justamente por este reclamo hecho en sede administrativa. En octubre de 2016 hubo un proceso de negociación colectiva entre la universidad y el sindicato número 1 al que estaba afiliado Franco, quien se enfrentó verbalmente con sus superiores. Luego fue víctima de hostigamiento, que lo hizo entrar en un cuadro de estrés. Una vez reincorporado, solicitó un permiso para realizar trámites, el que fue concedido de manera verbal. Es tan explícita la demanda, la sentencia, que lo repito, dice, o sea, la empresa actuó de mala fe en todo este proceso del despido. Fundamenta un despido en una inasistencia que no eran tal, inasistencia que se guiaron básicamente por una maquinación que hizo la empresa para efectivamente que el trabajador faltara, engañándolo.
Porque le dice, ok, te acepto el permiso sin goce de sueldo, pero no te doy ningún documento y después justifico que te digo, no, yo no tengo ningún documento. En estos casos, las empresas deben presentar pruebas contundentes que acrediten que el despido no tiene que ver con las acciones administrativas que los trabajadores han emprendido. De otra forma, es muy factible que se esté vulnerando los derechos de los trabajadores. Y si el empleador en juicio es capaz de acreditar que el despido es justificado, independiente que haya denunciado o que haya demandado, el despido se va a declarar justificado igual. El problema es que en este caso, y en la mayoría de los casos que se demanda indemnidad, el empleador no es capaz de acreditar la razonabilidad o la proporción o la justificación del despido. Eso fue justamente lo ocurrido en este caso, en que la universidad en cuestión no logró acreditar el despido y por eso tendrá que pagar a Franco más de 8.800.000 pesos por concepto de indemnización. Suma que se pagará con reajuste y con los intereses que procedan, conforme lo dispuesto en los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo. Defraudó al fisco en más de 46 millones de dólares entre los años 1987 y 1990. Un escándalo financiero que, al ser descubierto, hizo quebrar a la exitosa compañía Cerámicas Los Apenco, lo que causó una grave crisis que dejó a cientos de personas desempleadas y que fue más allá de lo económico. La sentencia contra Feliciano Palma la revisamos en nuestro fallo histórico. Un empresario atípico, un benefactor amante del fútbol que fue capaz de cometer el mayor fraude tributario que recuerde el Estado de Chile. Más de 27 años han transcurrido desde que Feliciano Palma obtuvo de manera fraudulenta más de 46 millones de dólares entre 1987 y 1990. La historia comenzó en 1987 cuando Palma decide exportar a Estados Unidos palos de escoba a valores extrañamente exorbitantes, desde el agrícola y forestal penco. El caso en particular fue destapado en el año 90, hasta ese momento no existían o no se tenía conocimiento de estos grandes fraudes tributarios que realizaban algunas empresas. Esta persona procedió a realizar diversas exportaciones a Estados Unidos principalmente, las cuales sobrevaloraba en su precio, con lo cual él obtenía la devolución por parte del fisco del IVA de estas exportaciones, las cuales después anulaba poniéndolas en el valor real, llegando a ese valor el destino. Si bien anulaba el primer valor, no avisaba de esto al Servicio de Impuestos Internos, quedándose con la devolución del valor falso que el fisco le hacía. Estos palos de escoba los vendía en esa época a $8.50 cada uno, con lo cual se obtenía el IVA de ese valor. Sin embargo, el valor real de un palo de escoba en ese momento era entre 15 y 18 centavos de dólar. Es decir, todo ese extra en cuanto a IVA, él lo ganaba. La falta de tecnología de la época facilitó que no fuera descubierto durante los primeros años. Eso hasta que un funcionario de aduanas se dio cuenta de la diferencia en los valores y se puso en contacto con el Servicio de Impuestos Internos. Impuestos Internos comienza a hacer una investigación respecto de las empresas de Feliciano Palma, y a raíz de eso se detecta que no solamente eran los palos de escoba los cuales se sobrevaloraban, sino que las tazas de baño y miles de otros productos. Una forma de operar que era habitual también en Los Apenco, su otra empresa, donde por ejemplo un lavatorio con pedestal era facturado en $152, a pesar que su valor real era solo de 11. Con la investigación en curso, Palma declaró la quiebra de la fábrica, desatando una crisis en la comuna que terminó con más de 1.600 personas sin empleo. Esto tuvo una repercusión social importante tanto en la ciudad como en el caso en particular, con el delito que se cometió. Fue bastante llamativo el caso en particular porque también el personaje que se encontraba involucrado, el señor Feliciano Palma, entregaba empleo, aportaba con empleo a su ciudad, a Penco, que se acerca alrededor de unos 2.000 empleos. Se terminaba una época de esplendor que incluyó el ascenso del Club Deportivo Los Apenco, que irrumpió en el fútbol nacional, llegando incluso a Segunda División. Mientras la Brigada de Investigaciones de Delitos Económicos allanaba las oficinas de Palma en Las Condes el 18 de abril de 1990, el empresario escapaba a Estados Unidos. El
ministro Domingo Kokich iniciaba la investigación. El 25 de marzo de 1992 era extraditado a Chile. Finalmente se comprobó violación de código tributario, de la ley de exportaciones no tradicionales y además de la ley de quiebras de esa época. En conjunto se realizaron finalmente 2 condenas, una por las exportaciones no tradicionales en que se le condenó a 4 años y otra en conjunto por los delitos del Código Tributario del artículo 97 más la ley de quiebra en que se le condenó a un total de 7 años, haciendo un total de 11 años. El ministro Kokich condenó definitivamente a Palma a 11 años de presidio el 27 de septiembre de 1995 y fue trasladado a la cárcel de Colina II. En diciembre de 2001 salió libre, beneficiado con la ley de jubileo 2000. Sin embargo, siguió cometiendo delitos económicos y fue detenido por última vez el 24 de octubre de 2017, investigado por la Fiscalía Centro Norte por una serie de estafas a bancos. El presidente de la Corte Suprema, ministro Hugo Dolmetsch, recibió en audiencia a familiares de las personas detenidas en la llamada Operación Huracán. Te contamos de esto y de otras informaciones en la agenda del presidente. El presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, se reunió con familiares de los 8 comuneros mapuches imputados en la llamada Operación Huracán, que comenzó con una investigación del Departamento de Inteligencia de Carabineros en busca de responsables por los ataques incendiarios a camiones de la 9ª región. La cita fue solicitada antes de que la justicia dejara en libertad a los imputados. Nosotros pedimos esta audiencia como familiares de los imputados por el caso Huracán debido a la preocupación en cuanto a las irregularidades del proceso. También venimos a denunciar la violencia excesiva que se usó de parte de la policía en este caso, en los allanamientos. El seminario Identidad Cultural del Proyecto de Colecciones Jurídicas de la Dirección de Estudios de la Corte Suprema contó con la participación de la máxima autoridad, ministro Hugo Dolmetsch. En la instancia se trató el concepto de identidad en relación a los derechos humanos, las minorías nacionales, migrantes y pueblos indígenas, además del reconocimiento del derecho fundamental a la identidad cultural en la jurisprudencia chilena. La temática sobre identidad cultural que se desarrollará en esta jornada es una oportunidad para el diálogo y crítica constructiva sobre un conjunto de aspectos que se vinculan con el derecho fundamental a la identidad cultural, que es su conceptualización, caracterización y relación con otras temáticas, tales como el derecho de los pueblos originarios, de las minorías nacionales y migrantes, entre otros temas. La máxima autoridad del Poder Judicial, Hugo Dolmetsch, se reunió con miembros de la agrupación No Más AFP, quienes hicieron entrega de la propuesta de un nuevo sistema de pensiones. Además, plantearon sus inquietudes por la contradicción entre el reconocimiento constitucional del derecho de propiedad y el decreto 3500 que rige el sistema de pensiones. Sí, muy buena recepción del presidente de la Corte. Nos extendimos largamente reflexionando sobre este particular tema y sobre el nivel precario de las pensiones que reciben además los miembros integrantes del Poder Judicial, que son más de 10.000 funcionarios públicos que reciben al final de su vida activa una pensión inferior al 30%. Lo que es muy grave. El presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, visitó los juzgados de familia de San Miguel, ubicados en forma transitoria en la comuna de Santiago. Esto luego de que un incendio dañó el 85% de la infraestructura del inmueble ubicado en calle San Nicolás y donde trabajan aproximadamente 120 funcionarios. Esperamos que cumplir con el compromiso de que se construya en el tiempo que falta para entregar este local el edificio propio de ellos para que puedan volver a su lugar de origen, un lugar bonito. En su visita, el presidente se reunió con jueces, administradores y funcionarios, recorrió salas de audiencia y espacios de atención al público del primero y segundo juzgados de familia de San Miguel. Según cifras de la Defensoría Penal Pública, entre enero y agosto de este año hubo 2.018 personas inocentes en prisión preventiva. En la actualidad, no todas las personas que han sido injustamente encarceladas son indemnizadas. Sin embargo, se están desarrollando alternativas para reparar el daño causado. Por favor, ayúdenme, soy inocente. Acusado de ser un violador. Estas fueron las palabras que le dijo Carabineros a Cristian López Rocha en mayo de 2010 cuando fue detenido.
Una identificación errónea lo tuvo 5 días en prisión preventiva hasta que una prueba de ADN permitió su sobreseimiento. Bueno, sí, pues afecta en la familia, afecta en el trabajo, afecta en toda tu vida, porque igual si te googlean sale como que fuiste el violador de Ñuñoa y entonces es como un calvario en la vida, porque no salí nunca más de esa parte. Sin embargo, el caso de Cristian no es aislado. La Defensoría Penal Pública asegura que el número de personas injustamente encarceladas crece cada año. Una situación que para Humberto Sánchez, encargado del proyecto Inocentes, que busca mejorar el procedimiento investigativo, es un antecedente importante. Anualmente nosotros hemos podido recopilar los casos de personas que han estado en situación de haber sido acusadas de un delito y posteriormente haber sido absueltas o sobreseídas. Esa cifra ronda alrededor de las 50.000 personas cada año, pero lo más grave es que de ese total, aproximadamente 2.800 el año pasado estuvieron además en prisión preventiva durante el tiempo que duró su investigación. En algunos casos los errores son de las policías, en que cometen errores en la identificación, en los procedimientos policiales, y por lo tanto inducen a error o al Ministerio Público o al Poder Judicial cuando se decretan, básicamente por los juzgados de garantía, estas medidas cautelares de prisión preventiva. En otros casos serán los fiscales o el Ministerio Público quienes cometen estos errores. Frente a estos errores, la Defensoría Penal Pública creó el proyecto Inocentes en 2013 y se suscribió a un convenio de colaboración con la Fundación Pro Bono, proyecto que reúne los principales estudios jurídicos que asumen la representación y defensa de personas inocentes. Tienen críticas respecto de la reparación. La situación respecto a la reparación es una situación que nosotros vemos con ojos críticos en nuestro país. Efectivamente, las personas que han estado en esta condición, en el 99% de los casos, no reciben ningún tipo de reparación por parte del Estado. Ninguna reparación ni psicológica, ni económica, ni nada. O sea, a ti te pasan las cosas y que hay expuesto a la vida. O sea, tenés que luchar por las tuyas. Bueno, yo sé que hubo una víctima de esta violación que nunca se encontró, nunca salió a la luz. Y por ese lado igual yo entiendo a la niña, pero a la vez yo también fui víctima porque igual me acusaron y los protocolos no fueron los más adecuados al acusarte a ti. A pesar de que el artículo 19 de la Constitución chilena consagra que las personas injustamente encarceladas tienen el derecho de ser indemnizados por el Estado por los daños causados, no se cumple en la mayoría de los casos. No es fácil demandar al Estado, no es fácil enfrentarse, ¿no es cierto?, a todo un sistema que se tiene, que se dispone para precisamente proteger los intereses del fisco y no pagar nada. Acá lo que nosotros proponemos es un cambio, por decirlo, de mentalidad, en el sentido de decir de que tenemos que hacernos cargo de la situación de estas personas, no podemos cerrar los ojos ante una realidad que, como dijimos, además va en aumento. El injustamente apodado por la prensa violador de la bicicleta asegura no haber recibido ni disculpas por el error y planea llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Código Penal establece que las penas más altas son el presidio perpetuo y el presidio perpetuo calificado. En la siguiente cápsula educativa te explicamos en qué consisten estas sanciones penales. La máxima sanción que establece nuestro Código Penal es el presidio perpetuo, que puede ser simple o calificado. El presidio perpetuo permite pedir beneficios carcelarios a los 20 años de cumplimiento efectivo de la condena. Si el reo cometió un delito más grave, su sanción será presidio perpetuo calificado y recién a los 40 años podrá optar a beneficios como pedir que le baje la condena. Una persona que comete un homicidio con alevosía o ensañamiento será castigada con presidio perpetuo, mientras que una persona que comete el delito de parricidio puede obtener la pena de presidio perpetuo calificado. La pluma lírica del ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Roberto Contreras, y del juez titular del Juzgado de Garantía de San Vicente de Tahuatahua, Víctor Illich, quedó plasmada en la obra Toma de Razón. Esta y otras informaciones les contamos en el bloque de contingencia.
Poemas completamente inapelables, así presentó el abogado y escritor Jaime Jales el libro Toma de Razón del ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Roberto Contreras, y el magistrado del Juzgado de Garantía de San Vicente de Tahuatahua, Víctor Ruiz, conocido en el mundo literario por su seudónimo Víctor Illich. La obra fue lanzada en la Corte de Apelaciones de San Miguel en una actividad encabezada por su presidenta Silvia Pizarro. El Poder Judicial y la literatura yo creo que van siempre de la mano, tienen que ir de la mano, precisamente por esa visibilidad que se da respecto a aquello que juzgamos, en definitiva. Durante 4 jueves de octubre, la Corte de Apelaciones de Rancagua y la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial desarrollaron el ciclo de talleres en materias judiciales dirigido a periodistas de la región. Los alcances de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, los procesos y competencias de los juzgados del trabajo y tutela laboral, las competencias de los juzgados civiles y la adopción y medidas de protección para niños, niñas y adolescentes fueron los temas que se desarrollaron. Yo creo que es súper importante poder tener acceso a conversar con las personas que son quienes informan de las resoluciones judiciales y básicamente que sepan, que ellos puedan transmitir directamente cuáles son los objetivos de nuestra medida de protección, cuáles son los objetivos de la legislación de familia y que puedan dar la información más clara y directa. En la última jornada, el presidente del Tribunal de Alzada, ministro Marcelo Vázquez, entregó un diploma de participación y agradeció el interés de los comunicadores regionales por capacitarse en materia judicial. El conversatorio Enfoque de Derechos Humanos y Género en Políticas de Trata de Personas se desarrolló en la Corte de Apelaciones de San Miguel. La instancia fue organizada por la presidenta de la Corte de Apelaciones de San Miguel, ministra Silvia Pizarro, en conjunto con la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Lorena Escalona. Las exposiciones estuvieron a cargo de la exparlamentaria con una larga experiencia en la materia como diputada y actual consejera regional de Santiago, María Antonia Saá, y la fiscal metropolitana norte, Carolina Suazo. Temas cruciales son los temas que hoy día exigen una reacción de la administración, de los distintos poderes del Estado en realidad, y que son temas que podríamos decir que son nuevos, tienen que ver con esta nueva modernidad, que tenemos que de verdad como administración, como Estado finalmente, todos los poderes, todas las instancias, tener la capacidad de reacción frente a fenómenos que están aconteciendo. La incomprensión, la poca empatía, incluso de las mismas mujeres, nos cuesta mucho sentar estos problemas, levantarlos y que la gente los discute y los entienda. Entonces, creemos que una suerte de trabajo mancomunado con todas las organizaciones va a ser más fácil. La iniciativa se enmarca en un ciclo de encuentros creado por la Mesa de Género que integran instituciones ligadas al área de justicia y la Comisión de Género de la Corte de Apelaciones sanmiguelina. Con la finalidad de dar comienzo operativo a la Mesa Interinstitucional de Trabajo en materia de familia, la Corte de Apelaciones de Rancagua firmó un convenio de colaboración con el Servicio Nacional de Menores y el Ministerio de Justicia a través de su Seremi. Lo que se está logrando hoy acá en esta jurisdicción es un hecho histórico, un hito. Estamos trabajando como siempre debimos haber trabajado, en mesas de trabajo coordinadamente donde todas las instituciones ponemos lo mejor de lo nuestro para generar las mejores condiciones de atención a nuestros niños. Tiene por objeto el seguimiento y el control de las medidas que se aplican a menores de edad por parte de los tribunales de familia de la región. Por ende, ese tipo de desempeño profesional se torna indispensable como para saber cuál es la suerte de cada uno de los menores en su cumplimiento. A la ceremonia asistieron el presidente de la Corte de Apelaciones de Rancagua, ministro Marcelo Vázquez, la directora nacional de Sename, Solange Huerta, y la Seremi de Justicia de la Sexta Región, Jocelyn Moyano, entre otras autoridades. Este convenio viene a dar continuidad al protocolo de trabajo nacional que firmó la Corte Suprema en el año 2014, replicando su objetivo a nivel regional, donde además se sumaron otros actores que tienen relación con la infancia vulnerada, como servicios de salud y educación. Hasta acá la revisión de noticias de esta edición del noticiero del canal del Poder Judicial. Nosotros nos despedimos dejando a los invitados, como siempre, a que visiten las diversas plataformas digitales del Poder Judicial y además nuestro sitio web poderjudicialtv.cl. Que estén muy bien.